Una intensa sensación de incertidumbre me invadió desde el momento en que crucé el umbral de la puerta del apartamento de mi padre. No esperaba encontrarlo en casa tan temprano. De hecho, ni siquiera había planeado quedarme más que un momento. La idea era solo pasar a saludar antes de regresar a mi propia casa, una costumbre que había adquirido en las últimas semanas desde el último viaje de mi madre, más como un acto de formalidad que de verdadero interés. Sin embargo, algo en el aire, quizá el silencio espeso que flotaba en el apartamento, me hizo detenerme. Sentí un escalofrío y, sin darme cuenta, dejé mis cosas en el suelo y me quedé parada en el pasillo, intentando descifrar esa extraña atmósfera que parecía envolverlo todo. De repente, apareció en la cocina. No había notado mi llegada, y su expresión fue de sorpresa al verme ahí, como si fuera una aparición inesperada. Nos quedamos mirándonos un instante y luego, de una manera torpe, me ofreció una taza de té. Acepté, aunque mis pensamientos ya empezaban a divagar entre la rareza de la situación y el inusual estado de su rostro. Sus ojos, por lo general serenos y reservados, tenían hoy algo que no podía identificar, una especie de tensión apenas disimulada. Mientras preparaba el té, la habitación permanecía en un incómodo silencio. Intenté romperlo con alguna pregunta banal sobre su día o el trabajo, pero él apenas respondió con monosílabos, como si su mente estuviera atrapada en alguna otra parte. Finalmente, cuando nos sentamos a la mesa, el silencio pareció instalarse de forma definitiva entre nosotros. Pero esta vez no fue la típica quietud familiar. Sentí que había algo más, una carga emocional que pesaba en el ambiente y que no podía explicarse con palabras. Observé su perfil mientras él miraba su taza y me pregunté qué podía estar ocurriéndole, qué pensamientos lo mantenían tan distante. Él fue quien, finalmente, rompió el silencio. Empezó hablando de cosas simples, como el clima o alguna noticia reciente. Pero, poco a poco, sus palabras se fueron cargando de un tono más profundo, y sin previo aviso comenzó a hablarme de aspectos de su vida que nunca había mencionado antes. Me contó de sus años de juventud, de los sueños que había dejado atrás y de las decisiones que, según él, moldearon su vida de una manera que no siempre fue feliz. La franqueza con la que hablaba me sorprendió, ya que siempre había sido una persona reservada, especialmente conmigo. Era casi como si, en esa conversación inesperada, intentara mostrarme a una persona completamente diferente. Cada palabra suya parecía rodearse de pausas prolongadas, como si dudara entre seguir hablando o detenerse de golpe. Pero su mirada, aunque dirigida a su taza, parecía buscar algo en el vacío. No pude evitar sentirme intrigada y lo escuchaba con una atención casi compulsiva, incapaz de apartar la vista de él. Intentaba descubrir qué era lo que le sucedía, qué lo llevaba a ser tan introspectivo en ese momento. Después de un rato, levantó la vista y se encontró con mi mirada. Hubo un destello en sus ojos, algo inexplicable que me hizo sentir un pequeño nudo en la garganta. Sentí que mi respiración se detenía un segundo mientras él parecía reunir valor para continuar con sus palabras. Fue en ese momento cuando confesó, de una forma inesperada, que en los últimos años había comenzado a sentir una especie de vacío en su vida, una soledad que no sabía cómo llenar. La expresión de su rostro cambió, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había percibido en él. Era como si intentara abrir una puerta hacia un mundo que yo desconocía por completo. Mis intentos de minimizar sus palabras con alguna broma nerviosa fueron inútiles. Él no sonrió, y yo tampoco pude evitar sentir que estaba presenciando algo serio, algo que cambiaba por completo la imagen que tenía de él. Había visto a mi padre en muchas facetas, pero nunca así. Me quedé observándolo y, por primera vez, lo sentí como un ser humano en toda su complejidad, no solo como la figura paterna que siempre había estado en mi vida. De repente, él desvió la mirada y murmuró algo sobre su cansancio, como si intentara restarle importancia a todo lo que había dicho. Me sentí incómoda,
atrapada en una situación que no sabía cómo manejar. Quería hacer algo, decirle que todo estaría bien, pero cada palabra que me venía a la mente sonaba hueca e inadecuada. Finalmente, me limité a asentir en silencio, sintiendo que ese momento había quedado inconcluso, suspendido en una pausa que no podría rellenar con palabras. Él volvió a bajar la vista, y en ese instante algo se rompió dentro de mí. Era como si toda esa situación, todo ese peso emocional que había en el ambiente, me estuviera alcanzando de una forma inexplicable. Quise decirle que no estaba solo, que yo estaba allí para él, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En vez de eso, simplemente me quedé sentada, con el sonido del reloj de la cocina marcando cada segundo que pasaba, y con la sensación de que, sin saber cómo, algo había cambiado entre nosotros. Cuando finalmente se levantó para servirse otra taza de té, sentí una especie de liberación momentánea. Supe, sin embargo, que ese instante no había terminado, que aquella conversación había dejado una huella que no podría ignorar. A la tarde siguiente, regresé al apartamento de mi padre. Había algo en la manera en que terminamos nuestra última conversación que no podía quitarme de la cabeza. Era como si, de alguna manera, nuestras palabras se hubieran quedado incompletas, atrapadas en un silencio que pedía ser escuchado. Al llegar, lo encontré en su estudio, rodeado de papeles, tratando de poner orden en un montón de cajas llenas de cosas viejas. Me pidió ayuda para mover algunas, y sin pensarlo demasiado, accedí. Pero pronto, esa misma sensación de cercanía incómoda volvió a surgir, llenando el aire de una tensión que no entendía del todo. Mientras revisábamos juntos uno de los cajones más viejos, él sacó unas fotos de su juventud. Me sorprendió ver la expresión en su rostro mientras las miraba, una mezcla de nostalgia y un toque de amargura que no había visto antes. Sin saber qué decir, hice algún comentario casual sobre el estilo de los años que capturaban aquellas imágenes, pero su respuesta fue distinta a lo que esperaba. En lugar de una sonrisa o alguna broma ligera, simplemente me miró y dijo que a veces deseaba haber tomado decisiones diferentes, que había cosas que prefería no recordar. Hubo una tristeza en su voz que me conmovió de una forma inesperada, y no pude evitar sentir una punzada de tristeza también. La atmósfera en la habitación se volvió más densa mientras él continuaba hablando, esta vez de una manera que no había visto antes. Contó, con un tono bajo, algunas anécdotas de su vida que nunca me había compartido. Historias de momentos que, según él, definieron quién era y que, al mismo tiempo, sentía como una serie de oportunidades que nunca volvió a encontrar. Me di cuenta de que esta era una parte de él que yo no conocía, un lado más humano y vulnerable, y fue como si, en cuestión de minutos, mi imagen de él se hubiera transformado completamente. Seguimos hablando, y aunque la conversación parecía fluir sin problemas, sentía que nos acercábamos a un límite invisible, algo que no habíamos cruzado antes. En un momento, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo sobre una caja. No fue más que un segundo, un toque breve, casi accidental, pero la intensidad del momento nos tomó por sorpresa a ambos. Aparté la mano rápidamente, con el corazón acelerado, sin entender del todo por qué. Cuando levanté la vista, él también me estaba mirando, con una expresión que no supe interpretar. La incomodidad nos ganó, y como si ambos quisiéramos negar lo que acababa de suceder, tratamos de regresar a la conversación sobre las fotos, aunque el tono ya no era el mismo. Sin embargo, nuestras palabras se volvieron lentas, entrecortadas, y un silencio cada vez más pesado comenzó a instalarse entre nosotros. Fue él quien rompió ese silencio primero, preguntándome si alguna vez había sentido que estaba atrapada en la vida que llevaba, que no estaba segura de estar haciendo lo correcto. La pregunta me tomó desprevenida, y no supe qué responder. Simplemente lo miré, tratando de comprender lo que realmente quería decir. Al ver que yo no respondía, continuó hablando. Dijo que, en ciertos momentos, sentía que su vida había perdido rumbo, que ya no encontraba la misma pasión en las cosas que antes le daban sentido.
Es como si estuviera perdido, murmuró, mirando la ventana, sin enfocarse en nada en particular. Había una fragilidad en su voz que me llegó profundamente, y, sin saber muy bien por qué, sentí el impulso de acercarme y darle un abrazo. Pero me contuve, sin saber si eso era lo que él realmente necesitaba o si solo era una proyección de lo que yo misma sentía en ese instante. En cambio, traté de aliviar la tensión con un comentario trivial, algo para hacer que el momento se sintiera menos solemne. Pero, al mirarme, su expresión no cambió. Era como si mis palabras hubieran pasado desapercibidas, como si él estuviera en un lugar emocional al que yo no podía acceder. En ese momento comprendí que nuestra relación, hasta entonces basada en pequeños gestos y rutinas familiares, estaba cambiando. Algo profundo estaba emergiendo, y ni él ni yo sabíamos cómo lidiar con eso. Decidí quedarme un poco más, terminando de organizar las cajas en un silencio que se sentía casi opresivo. Sin embargo, cuando me despedí y me dirigí a la puerta, sentí su mano en mi hombro. Me giré y, antes de darme cuenta de lo que sucedía, nuestros rostros estaban tan cerca que sentí su respiración junto a la mía. Fue solo un instante, un destello confuso en el que algo inexplicable pasó entre nosotros. Me aparté, con el pulso acelerado, intentando procesar lo que acababa de suceder. Él también parecía confundido, y por un momento ambos nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. Finalmente, me despedí con un gesto torpe, sintiendo que mi voz temblaba. Al salir del apartamento, sentí un nudo en el estómago, una sensación de inquietud que no desaparecía, y supe que ese momento había cambiado algo entre nosotros. A la noche siguiente, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó. Vi el nombre de mi padre en la pantalla y dudé unos instantes antes de responder. Sabía que, después de lo sucedido el día anterior, cualquier conversación con él iba a sentirse distinta, cargada de esa tensión latente que no podía ignorar. Aún así, respondí, tratando de sonar natural, como si nada hubiera pasado. Su voz era suave, casi un susurro, y parecía dudar antes de hablar. Me preguntó si podía pasar a verlo un rato. No encontré una razón para negarme, y algo en mí también quería volver a verlo, aunque no comprendiera bien qué era. Al colgar, sentí un leve hormigueo en el estómago, una mezcla de nervios e incertidumbre que no podía controlar. Tomé mi abrigo y salí hacia su apartamento, tratando de calmar mis pensamientos. Al llegar, me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa y me invitó a entrar. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara en la esquina que proyectaba sombras suaves en las paredes. Nos sentamos juntos en el sofá, en silencio al principio, cada uno buscando las palabras adecuadas para comenzar. Finalmente, fue él quien rompió el hielo, agradeciéndome por haber venido y diciendo que había pensado mucho en lo que había ocurrido la última vez. Me habló de cómo, en los últimos años, su vida había dado un giro que nunca esperó. Me contó que se sentía perdido, como si todas sus certezas hubieran desaparecido, y confesó que desde hacía algún tiempo había comenzado a ver las cosas de manera distinta. En ese momento, me miró fijamente, y sentí que sus palabras llevaban un peso que iba más allá de lo evidente. Cada palabra que pronunciaba parecía desmoronar las barreras que siempre habían existido entre nosotros. Lo escuchaba atentamente, pero mi mente comenzaba a divagar. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía una corriente de emociones que no podía descifrar. Era una mezcla de empatía, preocupación y algo más que, aunque me costaba admitir, me provocaba una inquietud inesperada. En medio de su discurso, hizo una pausa y se quedó mirándome, como si estuviera buscando una respuesta en mi rostro. Antes de darme cuenta, me tomó la mano, y su contacto fue como un impulso eléctrico que recorrió todo mi cuerpo. No supe cómo reaccionar. Mi corazón latía rápido, y, por alguna razón, no me atrevía a apartar la mano. Él parecía igual de desconcertado, pero ninguno de los dos dijo nada, como si, en silencio, ambos aceptáramos lo que estaba sucediendo entre nosotros.
De repente, me soltó la mano y desvió la mirada. La tensión en la sala era casi insoportable. Yo quería decir algo, hacer algún comentario que suavizara el ambiente, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Cuando al fin logré articular una frase sobre cómo quizás estábamos agotados y todo se sentía más intenso de lo habitual, él solo asintió, pero su expresión no cambió. Nos quedamos en silencio por un largo rato, hasta que él volvió a hablar, esta vez en un tono más suave, como si estuviera recordando algo distante. Me confesó que, durante muchos años, había sentido que su vida había sido una sucesión de compromisos y deberes, algo que lo había llevado a perder de vista sus propios deseos. Dijo que siempre había querido ser el mejor padre posible, pero que a veces sentía que en el proceso había perdido una parte de sí mismo. Su sinceridad me tocó profundamente, y una vez más sentí que la distancia que siempre había existido entre nosotros se iba desvaneciendo. Fue en ese momento cuando sucedió algo que jamás hubiera esperado. Casi sin pensarlo, nos inclinamos el uno hacia el otro y compartimos un segundo beso, breve y confuso. No hubo palabras, solo la presencia de una realidad que se hacía imposible de ignorar. La calidez de ese momento se sintió tan extraña como inadecuada, y al instante, ambos nos apartamos, cada uno luchando con sus propios pensamientos. La incomodidad creció como una ola, y supe que nuestras vidas no volverían a ser las mismas. Él se levantó del sofá, como intentando crear espacio entre nosotros, y yo me quedé sentada, mirando mis manos, sin saber cómo reaccionar. Intenté romper el silencio con una sonrisa nerviosa y algún comentario casual, pero mi voz sonó forzada, como si no pudiera ocultar el torbellino de emociones que sentía en ese momento. Finalmente, me disculpé y me levanté para marcharme, sintiendo que la situación se había vuelto insostenible. Me acompañó hasta la puerta, pero en lugar de despedirnos como siempre, ambos nos quedamos parados en el umbral, mirándonos sin saber qué decir. Antes de salir, él me tomó del brazo suavemente, y en su mirada vi algo que no podía identificar. Era una mezcla de tristeza, de arrepentimiento y de una profunda conexión que no habíamos tenido antes. Sentí una opresión en el pecho y, por un instante, tuve la sensación de que quería decir algo, pero no sabía cómo. A pesar de mi confusión, me atreví a mirarlo a los ojos y le susurré que estaríamos bien, aunque no estaba segura de si lo decía para él o para convencerme a mí misma. Finalmente, él me soltó y me despedí en silencio, sintiendo que llevaba conmigo una carga que no había tenido al llegar. Mientras caminaba de regreso a mi casa, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Sabía que había algo importante en lo que acababa de suceder, algo que cambiaría nuestra relación para siempre, y no podía evitar sentir un extraño vacío en el pecho, como si una parte de mí se hubiera quedado en su puerta, atrapada en ese último instante compartido entre nosotros. La semana continuó avanzando, y la incomodidad de los días anteriores parecía seguirme a todas partes. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros, en los instantes llenos de una tensión inexplicable. A pesar de la confusión que sentía, un impulso que no podía controlar me llevaba una y otra vez a buscar excusas para regresar al apartamento de mi padre. Sabía que la situación era extraña, que lo mejor era distanciarme, pero algo me empujaba a volver, como si necesitara entender lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Un día, él me llamó temprano en la mañana, pidiéndome que lo ayudara con algo. La petición sonaba tan simple que me sorprendió. La voz de mi padre, normalmente tranquila y medida, parecía ahora llena de un entusiasmo poco habitual. «Voy a intentar algo especial», dijo con un tono casi infantil, como si estuviera emocionado por una idea espontánea. Al llegar, lo encontré en la cocina, rodeado de ingredientes que ocupaban toda la encimera. Miré todo a mi alrededor, y mi sorpresa fue mayor al darme cuenta de que su plan era preparar un enorme pastel. «Quiero hacer algo especial mientras mamá no está, para sorprenderla»,
explicó con una sonrisa. Me pareció una idea divertida y le seguí la corriente. No podía recordar la última vez que habíamos hecho algo juntos en la cocina, y aunque la situación todavía se sentía incómoda, la propuesta parecía una buena manera de romper la tensión que había entre nosotros. Nos pusimos a trabajar codo a codo, mezclando ingredientes, riendo y hablando sobre los detalles del pastel. Mientras batía la mezcla, me sorprendió verlo tan concentrado y dedicado. Era raro ver a mi padre en esta faceta tan relajada, tan despreocupada. Las horas pasaron rápidamente mientras amasábamos, decorábamos y preparábamos lo que parecía ser un pastel de proporciones épicas. Cuanto más crecía la masa, más me preguntaba cómo habíamos llegado a hacer algo de semejante tamaño. Me reí y bromeé con él sobre la cantidad de harina y azúcar que habíamos usado, pero él simplemente sonreía, decidido a crear el pastel más grande posible. Al colocar la última capa, quedé impresionada. No podía creer el tamaño que había alcanzado. Era casi surrealista ver a mi padre emocionado y orgulloso, como si fuera un niño que había logrado un pequeño milagro culinario. «Es enorme, papá. No creo que hayamos hecho algo tan grande en la vida», dije, con un tono entre asombro y risa. Él sonrió y me miró con una expresión de satisfacción. En ese instante, la cocina estaba llena de un ambiente ligero y divertido, como si todos los momentos tensos que habíamos tenido quedaran atrás, sepultados bajo las capas de aquel gigante pastel. Sin embargo, en el fondo de mi mente, no podía evitar sentir una pizca de nerviosismo al recordar lo que había pasado entre nosotros días atrás. Mientras decorábamos la parte superior con un glaseado blanco y crema, se produjo un silencio inesperado. Mi padre, que hasta hace un momento estaba lleno de energía, de repente se detuvo y, mirando el pastel, susurró algo sobre los años que habían pasado demasiado rápido. «No sé en qué momento dejé de hacer estas cosas», dijo, como hablando consigo mismo. «Hubo un tiempo en el que me gustaba cocinar, hacer cosas en casa, pero poco a poco todo se convirtió en rutina». Su tono era melancólico y me hizo recordar esas confesiones de los días anteriores, en las que hablaba de sus arrepentimientos y de la sensación de vacío que sentía últimamente. Quise preguntarle más, profundizar en lo que realmente le pasaba, pero dudé, temiendo que el ambiente ligero y divertido de hacía unos minutos se desvaneciera del todo. Para cambiar de tema y tratar de aliviar la atmósfera, le pregunté si había imaginado alguna vez hacer algo tan gigantesco en la cocina. Sonrió levemente, pero su expresión no perdió la sombra de tristeza que había aparecido. Sentí que entre nosotros surgía una conexión extraña y profunda, algo que no podía explicar. Sus palabras, aunque ligeras, parecían revelar algo más, una especie de nostalgia que solo él entendía. Al terminar el pastel, me aparté para observarlo desde un par de pasos atrás. Era realmente impresionante, tan grande que apenas cabía en la mesa. Nos reímos y él comentó en broma que probablemente tardaríamos semanas en acabarlo. Pero, en lugar de sentirme completamente alegre, percibí algo en su voz que me inquietó. Era como si ese pastel, en toda su grandeza, simbolizara algo más, una especie de intento por llenar un vacío que él había mencionado antes. Me pregunté si esta repentina decisión de hacer algo tan absurdo no era más que un intento de escapar de su propia soledad. Decidí preguntarle directamente si estaba bien, si había algo que lo preocupaba. Él me miró, un poco sorprendido, y después de unos segundos asintió con una leve sonrisa. «A veces solo necesito hacer algo diferente, algo que me recuerde quién solía ser», dijo finalmente, y en ese momento sentí una extraña mezcla de empatía y comprensión. Me di cuenta de que él, en su propia manera, estaba buscando una forma de reconectar no solo con el mundo, sino consigo mismo. Finalmente, me ofreció un trozo del enorme pastel que habíamos hecho. Lo probé, y el sabor era sorprendentemente delicioso, con una dulzura que llenaba el paladar y el corazón. Nos quedamos en silencio, disfrutando de aquel momento de complicidad, pero sabía que la conversación no había terminado.
Aunque no nos dijimos nada, era como si ambos supiéramos que ese pastel era solo una distracción, un alivio temporal para algo mucho más profundo. Mientras terminábamos de limpiar la cocina, él se detuvo un momento y me miró. «Gracias por ayudarme», dijo, y aunque sus palabras eran simples, sentí que llevaban un peso enorme. La conexión que había surgido entre nosotros en esos días, más allá de las dudas y de los momentos incómodos, era real. Supe en ese instante que, por mucho que intentáramos evadirlo, algo estaba cambiando, algo que iba más allá de nuestras intenciones o de las palabras que intentábamos usar para suavizar la situación. Antes de irme, me quedé observando el pastel una última vez. Allí estaba, imponente y absurdo, como un recordatorio tangible de todo lo que había surgido entre nosotros en esos días. Las visitas a casa de mi padre se habían vuelto habituales. Aunque intentaba justificarlo como simple compañía durante la ausencia de mi madre, en el fondo sabía que había algo más. La extraña cercanía que habíamos desarrollado seguía creciendo con cada encuentro, llenando los espacios con emociones difíciles de entender. Esa tarde, tras el almuerzo, me propuso jugar una partida de ping-pong en el garaje, donde aún teníamos la vieja mesa que usábamos cuando era niña. Al principio, fue una manera de distraernos, de volver a momentos más simples. Los primeros puntos fueron torpes, acompañados de risas nerviosas, pero pronto ambos nos dejamos llevar por la competencia. Él recuperó su destreza de antaño y yo, con el ánimo que había olvidado sentir, me esforcé por ganar cada punto. A medida que el juego avanzaba, la tensión se disipaba y por primera vez en días sentí que podía reír y disfrutar sin reservas. Cuando la partida terminó, estaba empapada de sudor y riendo como hacía mucho no lo hacía. Él también sonreía, con esa expresión de satisfacción que rara vez veía en él. Aún jadeando, lo miré y le pedí, casi suplicante, «Papá, una más, solo una antes de que mamá regrese». Dudó un momento, mirándome con una expresión que combinaba sorpresa y ternura, pero finalmente aceptó. Jugamos otro partido, y luego otro. La noción del tiempo desapareció, y por unos instantes éramos solo él y yo, sumidos en un juego que parecía alejar las barreras entre nosotros. Pero al final, cuando me despedí, algo en su mirada me hizo sentir que ese día, más que un simple juego, habíamos compartido un secreto. Los días siguientes transcurrieron como en una especie de niebla densa, llena de pensamientos que no lograba aclarar del todo. Intenté concentrarme en el trabajo y en mis propios asuntos, pero cada vez que estaba sola, los recuerdos de los últimos momentos con mi padre regresaban como imágenes borrosas, llenas de silencios y miradas que decían más de lo que hubiéramos querido admitir. Sentía que nuestras conversaciones y esos instantes compartidos habían dejado una marca que no podía ignorar. Y aunque intentaba racionalizarlo, había algo dentro de mí que no podía dejar ir. Finalmente, él me llamó una noche. Su voz, baja y pausada, me pidió que fuera a su casa para hablar. Me costó responder. Por una parte, el impulso de verlo y comprender lo que estaba sucediendo entre nosotros me tentaba, y por otra, sentía el peso de una inquietud que no podía descifrar. Sabía que, tras esa llamada, algo cambiaría para siempre, y aunque tenía miedo, me encontré aceptando. Al llegar, me recibió con una expresión calmada, casi solemne, y me invitó a pasar al salón. Nos sentamos en el sofá, en silencio, como si ambos intentáramos reunir el valor para decir lo que hacía tiempo estaba en el aire. No quería apresurar las palabras, pero tampoco soportaba la tensión que se formaba en cada pausa. Finalmente, él rompió el silencio. Comenzó hablando de la vida, de los años que habían pasado y de la forma en que los caminos se desvían sin que uno se dé cuenta. Sus palabras parecían estar cargadas de nostalgia, pero también de una aceptación que me resultaba dolorosa. Me dijo que había pensado en nuestra relación, en los momentos que habíamos compartido últimamente, y que había llegado a una conclusión difícil. «Quiero que sepas que has sido la persona más importante en mi vida».
dijo, con una seriedad que me dejó sin aliento. Pero creo que, por el bien de ambos, es mejor que tomemos un poco de distancia. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. La lógica de sus palabras no era suficiente para amortiguar el impacto emocional. La idea de perder esa cercanía que habíamos desarrollado, esa complicidad que surgió en los últimos días, me hizo sentir una especie de vacío que se extendía en cada rincón de mi mente. Intenté responder, decirle que estaba exagerando, que todo esto podía solucionarse. Pero él me detuvo con un gesto suave, y en sus ojos vi algo que nunca antes había notado, una mezcla de tristeza y alivio. No había reproches ni quejas en su mirada, solo una comprensión profunda de que ambos sabíamos que había líneas que era mejor no cruzar. Pasamos los minutos siguientes en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared y el sonido de nuestras respiraciones, acompasadas pero pesadas. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para nosotros, en ese instante que parecía eterno. Finalmente, él tomó mi mano entre las suyas, y ese gesto, que antes había sido tan familiar y cotidiano, ahora llevaba un peso que me aplastaba. Después de lo que parecieron horas, me levanté para irme. Mis piernas se sentían como de plomo, pero me obligué a caminar hacia la puerta, con la sensación de que cada paso me alejaba más de algo que ya nunca volvería a ser igual. Justo antes de salir, giré la cabeza para mirarlo una última vez, intentando grabar en mi memoria ese instante. Él me sonrió, una sonrisa pequeña y casi imperceptible, pero llena de algo que me conmovió profundamente, y con voz baja me susurró: «Gracias por todo». Salí de la casa sin responder. El aire de la noche era fresco y sentí que me golpeaba el rostro, despejándome un poco de la densa nube de emociones que me rodeaba. Caminé hasta mi auto y, al sentarme, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No había lágrimas, ni una sensación de pérdida definitiva, sino una comprensión serena de que ambos habíamos elegido un camino complicado, pero necesario. Mientras conducía hacia mi casa, me di cuenta de que una parte de mí siempre llevaría esos recuerdos con él, esos momentos compartidos que habían cambiado nuestra relación de una forma irreversible. Sabía que la distancia no borraría lo vivido, pero quizás nos daría la paz que ambos buscábamos en silencio.